Esta noche, en ABC Noticias, velarán a muertos de la familia Levarón este jueves y viernes. Comparece fiscal ante Congreso por hechos violentos en el Estado. Crimen organizado y corrupción, principal problema de México, dice embajador de los Estados Unidos. Suspenderán servicio de agua potable en 5 colonias de la ciudad. Esto y más en ABC Noticias. Pues es día de la entrevista con el gobernador del estado, Javier Corral, a quien le agradecemos que nos acompañe en el foro del Canal 28, al igual que usted por sintonizar este espacio que está pensado para que el gobernador haga un planteamiento de los temas fundamentales de su administración y también responda a sus inquietudes, a sus gestiones, a sus preguntas, a sus criterios o a sus críticas. En sí mismo, gobernador, bienvenido como siempre al Canal 28. Muchas gracias, como siempre, con mucho gusto estar aquí para entablar este diálogo directo con la ciudadanía de nuestro estado. Una disculpa, la semana pasada pues la agenda se saturó. Muy saturada, efectivamente. No pudimos desahogar el programa, pero ahora estamos aquí con mucho gusto. Como siempre, nuestro agradecimiento. Gobernador, yo creo que no podemos iniciar este diálogo con la ciudadanía sin referirnos a esta tremenda tragedia, este drama que se ha registrado en el territorio nacional con el caso Levarón. Gobernador, ¿qué información tiene usted al respecto? Pues las hipótesis fundamentalmente, o la hipótesis más mencionada en los distintos niveles de gobierno y en las conversaciones que hemos tenido, tanto con autoridades del estado de Sonora como con el propio gobierno federal, pues es que se trata de, al parecer, de un hecho en el que fueron confundidos y un fuego cruzado atentó de esta manera atroz contra niñas y niños, mujeres totalmente inocentes, ajenas a la crisis de inseguridad y de violencia que vive el país. Debo decir que desde el primer momento en el que nosotros fuimos informados, nos pusimos a disposición de las autoridades, incluso la Fiscalía General del Estado viajó hacia el estado de Sonora, en las inmediaciones con Chihuahua, en el municipio de Bavispe, donde cercano a este municipio, esta cabecera, tuvieron lugar los hechos, para colaborar pues, en las investigaciones y en la búsqueda. Viajó en la División de Fuerzas Rurales de la Comisión Estatal de Seguridad. Y desde entonces también hemos instruido al fiscal general del Estado para que se abra una investigación por los delitos que nos corresponda a nosotros investigar, que son del fuero común, pero que estén vinculados o asociados a estos grupos criminales que actúan en esa zona de Chihuahua y de Sonora. La investigación, la carpeta de investigación la llevará la Fiscalía Especializada en la investigación de delitos graves, violaciones graves a los derechos humanos y desaparición forzada. Y hemos ofrecido también pues, intercambio de información, estamos trabajando. Es un hecho atroz, rebasa todos los límites y toda la lógica del crimen organizado, como ejecutan venganzas o amenazas. Y precisamente por eso creemos que debe haber una respuesta contundente del Estado mexicano en su conjunto, en el que nosotros estamos absolutamente dispuestos a colaborar y a trabajar en ello. Gobernador, hay quien dice que cuando usted habla de coadyuvar, de colaborar con el gobierno federal, con Sonora, dice, el gobierno se está lavando las manos de un caso donde tiene corresponsabilidad en el mismo del punto de vista de la investigación y como que no quieren hacerse responsables de que también son copartícipes de esta situación de investigación y de determinar quiénes son los responsables. No, nosotros hemos dicho, tengamos o no responsabilidad directa, tengamos o no competencia directa, nosotros vamos a entrarle a la investigación y vamos a entrar a la búsqueda de los responsables, vamos a colaborar directamente. Cuando hablo de coadyuvar y de colaborar, bueno, es porque los hechos
territorialmente hablando, se suscitaron en el estado de Sonora. Es un tema de jurisdicción, no es de un competencias, tema, es un tema legal. No es decir, nosotros nos lavamos las manos y no le queremos entrar, sino porque como es un territorio de otro estado, le corresponde de origen la competencia a esa fiscalía. A eso es a lo que nos hemos referido y así se conoce en los términos de colaboración policíaca la coadyuvancia. Porque se ha interpretado de otra manera. Se ha interpretado decir, bueno, ¿cómo que vamos a ayudar? Pues ¿cuál vamos a ayudar si el gobernador también es responsable de esa investigación? Bueno, responsables directos de esa investigación no lo somos. Por eso hemos señalado una y otra vez que colaboraremos con nuestras propias investigaciones de otros delitos que puedan estar vinculados a esos grupos criminales. La investigación en lo que corresponde al fuero común, efectivamente por competencia, por ley, por jurisdicción, pues le compete a Sonora. El tema de delincuencia organizada le compete a la Fiscalía General de la República. En cualquier caso, nosotros vamos a participar de cualquier operativo, de cualquier indagatoria, de cualquier retroalimentación, intercambio de información. De hecho, ya hemos celebrado una primera reunión entre autoridades de Sonora y de Chihuahua con autoridades federales para coordinarnos en la captura de estos responsables. Las expresiones tienen que ver más pues con competencias y con límites legales. Un estado no puede intervenir en otro estado para llevar a cabo detenciones. Tenemos que solicitar cuando tenemos órdenes de aprehensión, por ejemplo, generadas aquí, que tenemos que ejecutar en otra entidad. De hecho, ni siquiera eso lo podemos llevar a cabo directamente. Tenemos que solicitar siempre el apoyo de las autoridades de otra entidad mediante exhortos de colaboración para llevar a cabo. Eso no significa que no estemos dispuestos a aceptar no solamente nuestra responsabilidad, es una convicción la que tenemos de que este hecho no puede quedar impune, de que este es un frente común el que tenemos que construir todas las autoridades de todos los niveles, porque además las dos familias directamente afectadas, la familia Lamford y la familia Levarón, son familias que tienen arraigo en Sonora y en Chihuahua desde hace muchos años. Son paisanos nuestros que tienen un origen mexicoamericano y son familias de mucha tradición en Chihuahua y en Sonora. Ese solo hecho nos obliga a entrar, a colaborar como si el delito se hubiera cometido aquí en el estado de Chihuahua. Gobernador, y otro tema que también se cuestiona, la tardanza. Dice que hubo tardanza de la autoridad federal y de las autoridades estatales en el apoyo y en el auxilio a las víctimas, en este caso, horas. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, en primer lugar hay que ubicar muy bien la zona geográfica donde esto se produce. Esto se produce en la sierra entre Sonora y Chihuahua. Son lugares muy agrestes, están bastante retiradas, por ejemplo, de nuestros primeros destacamentos policíacos, como de los destacamentos militares. De hecho, Chihuahua llegó hasta la zona de los hechos y hicimos un parte policíaco propio, donde policías nuestros hicieron un testimonio directo de lo que habían visto, de lo que habían encontrado. Y debo decir, pues nos tardamos lo que se tarda en llegar a una zona como esa. Nos tardamos en lo que se tarda en armar un operativo como ese, con los elementos de donde conseguimos de la unidad de fuerzas rurales. Y bueno, hay también un hecho que hay que destacar. A nosotros se nos ha tratado de criticar con eso. Bueno, pues llegamos incluso más, llegamos primero nosotros que autoridades del propio estado, de Sonora. Quiero decir que desde la 1:20 de la tarde, 1:19 de la tarde, el fiscal del estado, César Peniche, tuvo comunicación con Julián Levarón, nuestro fiscal,
le envió un mensaje telefónico para decirle que había escuchado, que él había dado a conocer hechos que se habían suscitado en los límites de Chihuahua y Sonora y que se ponía a las órdenes para apoyar. Y efectivamente, por lo que a mí me han relatado y conozco pues el intercambio, el chat en el celular, lo que se pedía era apoyo porque había en ese momento niños desaparecidos y ahí fue cuando nuestro fiscal, pues ahí se constata, le pide incluso las coordenadas, si tiene él coordenadas, porque lo dice tener, envía las coordenadas y a partir de que tenemos una ubicación del hecho, es cuando se produce la instrucción de mandar fuerzas nosotros. Luego más tarde se solicitaba el helicóptero del gobierno del estado de Chihuahua y por supuesto que lo ofrecimos, pero a esas horas, ya cuando se mete el sol, ya nuestro equipo aéreo ya no vuela, de hecho no está permitido, solamente otro tipo de helicópteros que pueden volar o sobrevolar en la noche, en esa zona, como sucedió finalmente un equipo, creo que de la Guardia Nacional o de la Policía Federal. Entiendo que haya también pues expresiones que se contextualizan en el momento, pero nosotros hemos hecho en este caso lo que en nuestras manos estaba a hacer, con los recursos, las capacidades y la distancia a la que estábamos. Gobernador, usted entenderá que en el sentimiento popular hay enojo, hay molestia, hay reclamo ante la autoridad, ante usted como gobernador, ante Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, cuando se dan estos hechos de alto impacto. Y hay expresiones duras, como que dice, pues váyanse, renuncien si no pueden, si la inseguridad no la van a controlar, pues que se vayan. ¿Usted qué respondería a esos cuestionamientos? Bueno, pues tenemos un problema que es acumulado de muchos años. Este es un problema que estamos enfrentando todos juntos. Es un tema que requiere de mucha coordinación entre niveles de gobierno. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en Chihuahua y yo creo que también lo está haciendo el presidente de la República. Lo cierto es que es una problemática que es mucho más compleja de lo que a veces la gente piensa. Está no solamente en complicidades, en un sistema de corrupción que ha destruido mucho las instituciones, que ha corrompido mucho a cuerpos policíacos, sino también está incluso en una especie de consenso social. Hay una validación también de sectores que se han acostumbrado a coexistir y convivir con la delincuencia organizada, a la que pues, le prestan servicios. Es un tema al que tendríamos que generar una reflexión mucho más amplia y creo que estamos haciendo lo correcto, estamos generando las acciones que son necesarias para ello y me parece que debe haber en este asunto una mayor participación también ciudadana. La denuncia es muy importante y sobre todo la información que se nos pueda brindar sobre todos esos sistemas de complicidad que existen en torno a esta actividad. Gobernador, también hay quien dice, y no es porque la violencia se genere en un solo lugar, sino en todo el país, en todo el territorio, que la autoridad lo que siempre busca es minimizar la situación para de alguna manera protegerse en cuanto al éxito o fracaso frente al reto de la violencia y de la delincuencia. ¿Usted Minimizar ve no tiene ese tema? No, yo no creo que se esté minimizando, al contrario, yo creo que, por ejemplo, en Chihuahua, nosotros hemos sido absolutamente transparentes. Aquí se dejó de ocultar las cifras, aquí se dejó de maquillar los datos, de esconder las carpetas. Nosotros llegamos a la administración y había 500 carpetas ocultas solamente en Ciudad Juárez. Se maquillaban los números, se maquillaban las cifras. Pues por eso también había toda una percepción de que esto estaba bajando.
En realidad había un conjunto de cosas, incluido el silencio cómplice de algunos medios que favorecieron estas políticas de ocultamiento. Eran pocos los que le entraban a generar el escrutinio como ahora. Y por ejemplo, a nivel nacional, yo no veo a López Obrador ocultando las cifras de la violencia. No lo veo en un esfuerzo por maquillar. El otro día tuvieron incluso un ejercicio que a mí me llamó mucho la atención, cuando decidieron dar a conocer el operativo de Culiacán, tal y como pasó, tal y como fue. Video y todo esto, ¿verdad? Pasaron videos, imágenes, dieron a conocer la planeación de no solamente el operativo de intervención directa, sino el perimetral, los puntos. A ver, fue un ejercicio, yo digo hasta cierto punto, de transparencia en ese tema. ¿Por qué? Porque era preferible dar a conocer el conjunto de errores que se cometieron en la ejecución de ese plan, que permitir toda la especulación que se estaba generando en torno de ese operativo. Claro. Porque al final de cuentas, ¿qué se estaba diciendo? Pues que habían triunfado los narcotraficantes, que el Estado estaba totalmente rebasado, que era un Estado fallido, que la estrategia estaba totalmente equivocada. Y no es cierto, lo que estuvo equivocado y fallido fue un operativo muy mal ejecutado. Bueno, viéndolo en ese aspecto y en ese hecho en específico, es así, pero si vemos el número de muertos, de ejecutados que hay en todo el país, en el propio estado de Chihuahua, es cuando se cuestiona la efectividad de las medidas de combate a la delincuencia. Usted como gobernador, ¿de repente no se siente frustrado ante lo que sucede en Chihuahua en materia de delincuencia? Pues nosotros tenemos como prioridad este tema, porque fue el tema que heredamos en esa proporción, pero lo hemos estado combatiendo. Por supuesto que mantener una cifra tan alta en delitos de homicidio doloso impacta a todo el conjunto de la percepción ciudadana. Pero si se revisan los datos que nosotros tenemos en incidencia delictiva de los delitos que corresponden propiamente al fuero común, pues yo me someto a cualquier ejercicio tuyo y de cualquier medio para comparar cifras de una administración a la otra. Nosotros hemos contenido prácticamente los delitos del orden común. Donde nosotros tenemos el problema, pues es en los delitos de homicidio doloso vinculado a la delincuencia organizada. ¿Y por qué los gobernadores no han tenido esa actitud de exigencia ante el gobierno federal? Porque si bien es un problema de competencia federal, el narcotráfico, el crimen organizado que vincula todas estas ejecuciones, los gobernadores parecen que vuelven a una actividad de omisión cómplice con el gobierno federal y no exigirle que haga frente precisamente a este tipo de delitos que les corresponde a ellos. Pues porque luego primero se puede acusar de omisión y luego nos dicen que nos lavamos las manos. Entonces no hay por dónde entrarle. O somos débiles ante la federación o nos lavamos las manos. Y porque además al final de cuentas, pues la corresponsabilidad existe. La gente no distingue cuál delito es federal y cuál es local. Y la gente lo primero que ve, pues es a la autoridad más cercana, al presidente municipal, al gobernador, y por eso tenemos que entrarle. Y porque hay también un entramado, hay que decirlo, muy complejo, en el que el gobierno federal solo no puede. Han hecho esfuerzos no sé cuántas veces aquí en el estado por enviarnos elementos de la Guardia Nacional en el número que nos ofrecieron, y no han podido con todo el despliegue, pues porque están en procesos de reclutamiento y de capacitación y de formación y de reestructuración, en fin, y tenemos que ser en ese tema, yo lo he sido, yo me he propuesto serlo en ese tema, muy objetivo, muy cuidadoso,
Yo tengo diferencias con el gobierno del presidente López Obrador, aquí las he dicho muchas veces, pero en el tema de la seguridad pública, precisamente porque yo veo cómo se actúa a veces frente a nosotros, yo no quiero generar de mi parte un medro político o una crítica ideológica o política frente a un asunto que es tan complejo, que tiene tantos años de arraigo, que tiene tantos factores que contribuyen y tan pocos recursos, porque tenemos muy pocos recursos para enfrentar Pero aparte se la los inseguridad. quitan a los municipios y a los estados, que eso es también algo muy incongruente. Nosotros el gobierno en eso- federal no puede por sí solo y no le quita los recursos a los municipios y al estado. Y porque finalmente, bueno, ahí es otra de las cosas en donde nosotros sí hemos planteado una discrepancia con el gobierno de la República. No vamos a poder enfrentar el tema de la seguridad como prioritario, como reto fundamental del Estado, si no se otorgan los recursos suficientes a entidades y a municipios. Y eso lo seguimos diciendo en cada reunión que vamos y que tenemos. Lo que sí es que en este tema yo he escogido el método de plantear mis diferencias. Porque finalmente cuando uno termina planteando en materia de seguridad o de delincuencia, de inseguridad o de delincuencia organizada, diferencias entre niveles de gobierno, lo único que hace es contribuir a fortalecer a los grupos delincuenciales. Claro. Divide y vencerán, ¿no? Y además, yo creo que esa fue la lectura, por ejemplo, que estaba generándose en el país por el tema de Culiacán. Yo dije públicamente, no sé si ya lo había dicho o no aquí en el programa, que si nosotros hubiéramos tenido un operativo Sí, sí lo mencionó, de esas ¿verdad? características en el estado de Chihuahua, pues a lo mejor nosotros también soltamos al delincuente. Sí, sí lo ¿Por qué? Porque el operativo terminaba arriesgando más a la población que consiguiendo el bien jurídicamente que tutela la ley en términos de una orden de aprehensión. Entonces, yo lo que digo es en el tema de seguridad y del tema de seguridad pública, también hay mucha magnificación. También debo decirlo que hay mucha magnificación. Se solazan también muchos con el tema de seguir explotando la violencia. Por ejemplo, lo voy a poner en todas sus letras. Sí. El día de ayer, nosotros llevamos un operativo muy importante de intervención en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. ¿Por qué era importante, gobernador? Si hay operativos que se hacen de manera continua, ¿por qué le da a usted esa dimensión? Porque además de entrar a hacer una práctica de revisión coyuntural, de momento, tiene o tendrá una duración más amplia que cualquiera que se hayan hecho en el Estado y en el país. Es un operativo que hemos venido trabajando con el gobierno federal. No es un operativo maquillaje, sino algo real. No es un operativo de decir, aquí venimos, revisamos y encontramos esto. No. Este es un operativo de intervención para generar una sobrevigilancia en la operación del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, para detectar no solamente armas, drogas y cosas que están prohibidas, ¿sí? Objetos que están prohibidos, sino también para realmente inhibir la comunicación que se produce desde este penal y otros penales en el país, en la mayoría de los penales, hacia el exterior, que genera la violencia que estamos enfrentando en la calle. ¿Y eso por qué lo dice de los medios? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué digo lo de la magnificación e incluso la irresponsabilidad con la que se conducen? Porque a veces parece interesar más el morbo y la magnificación que la seguridad de los propios ciudadanos. Ayer se produjeron una reacción de los grupos delincuenciales frente a este operativo. Tomaron algunos camiones, gente que fue contratada por ellos, de transporte de personal, y les prendieron fuego, los quemaron. Al rato,
en los medios que tradicionalmente nos están calumniando y difamando y atacando al gobierno de Chihuahua, difundieron que había balaceras por todo Ciudad Juárez. Hubo 2 medios de los que nos atacan porque les quitamos la publicidad, que dijeron que había habido un ataque contra la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez. Imagínate trasladarle a la población la idea de las psicosis, balaceras, ¿no?, de Culiacán. Claro. A ver, también eso debe tener límites. También eso debe tener una autocontención. Lo que el Papa Francisco ha llamado con todas sus letras la coprofilia, ¿no? Aquí hemos sacado ese mensaje del Papa. A ver, el Papa ha hablado de estos periódicos que si los escurres, sale sangre, porque viven de explotar la violencia. Pues ve las ediciones vespertinas de esos medios, puro descabezado y muertes y sangre y acá, porque de eso están viviendo. Entonces, el tema de la inseguridad nos llama a todos. Nos llama a no reproducir los mensajes de los narcotraficantes, a no amplificar o magnificar estas reacciones que quieren sembrar miedo. Por supuesto, era una reacción que incluso teníamos hasta cierto punto prevista, que iba a haber alguna reacción porque querían desanimar el operativo, porque querían distraer el operativo. Sin embargo, el operativo lo realizamos a pie juntillas, conforme lo planeado. Entramos las corporaciones policíacas de los 3 niveles de gobierno, hicimos decomisos muy importantes, no obstante que el operativo internamente estaba revelado, pero ese no era el factor sorpresa ahora el que queríamos. Lo que hemos querido es entrar como estamos ahí, y vamos a permanecer un tiempo. Vamos a permanecer varios días, quizás semanas, porque vamos a ir a una revisión exhaustiva, porque desde allá adentro se genera, Sergio, mucha de la violencia que está afuera en las calles, porque estos lidercillos consiguen en sus teléfonos celulares que introducen mediante actos de corrupción, de cohecho, y porque vamos a entrar también a hacer una revisión de todo el personal. Este es un operativo especial. En el Cerezo 3. De Ciudad Juárez. Que le corresponde su administración al gobierno de Chihuahua. Al gobierno del Estado. De hecho, es un operativo que nosotros tuvimos que encabezar, pero se lo presentamos al gobierno federal, lo presentamos desde hace varias semanas, varios meses, al gobierno de la República, y les dijimos, a ver, esto solo no lo podemos hacer. Si entramos todos, Guardia Nacional, Policía Federal, Comisión Estatal de Seguridad, Policía Municipal, si el Ejército nos ayuda con la seguridad perimetral, y si hacemos un grupo de intervención adentro y uno de contención afuera, le entramos para empezar a inhibir parte de la violencia que nos generan en la ciudad estos que están adentro, dictando las órdenes de los asesinatos, de las muertes. Entonces, un operativo tan importante como este, que estamos seguros que va a dar resultados, porque estamos entrando a uno de los centros generadores de la violencia. A ver, mira la reacción. Tan está correcto el objetivo de nuestra intervención que hubo una reacción de inmediato. Claro. Quisieron distraernos y quisieron atemorizarnos. Entonces, ¿pero qué ha sucedido? Ahorita todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero los mismos de siempre, los que medran con la violencia y que atacan a nuestro gobierno, están tratando de descalificar el operativo. Y al rato van a salir los familiares de los presos que están ahí a decir que se les está torturando y que les estamos... Y entonces ahí hay un ejemplo de lo que yo digo, claro, llama a muchos sectores, como llama a los propietarios de casas, de comercios,
a no coexistir y a no entrar en negociaciones con el crimen organizado, y a quienes son testigos o sujetos de algún hecho ilícito a compartir con la autoridad por los medios confidenciales que tenemos información. Gobernador, si nos permite, tenemos que ir a una pausa. Sí, con mucho gusto. Y regresamos en un momento para hablar de otros temas, gobernador, que también son ¿Cómo no? importantes. Por supuesto que sí. Vamos a una pausa y regresamos aquí a ABC Noticias, la entrevista con el gobernador.